Dexter Morgan no es solo peligroso. Es meticuloso, disciplinado y, sobre todo, consistente. A lo largo de los años, ha logrado mantenerse libre no únicamente por suerte, sino porque sigue un sistema rígido, casi quirúrgico. Cada asesinato responde a un patrón claro. Un ritual. Pero para entender por qué ese ritual funciona tan inquietantemente bien, primero hay que mirar atrás. Mucho antes de los cuchillos, del plástico y del código, está el origen. Dexter suele decir que nació en sangre. No porque fuera un asesino desde el nacimiento, sino porque su mente quedó marcada de forma irreversible cuando era apenas un niño. Él y su hermano presenciaron el asesinato brutal de su madre, un acto de violencia extrema que ningún cerebro infantil está preparado para procesar. Como mecanismo de defensa, su mente bloqueó gran parte de ese recuerdo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El trauma no desapareció. Se transformó. Con los años, Dexter empezó a sentir impulsos que no podía explicar, una necesidad creciente de hacer daño, de controlar, de matar. Lejos de debilitarse con el tiempo, ese impulso se volvió más fuerte, más insistente. No era una fase. Era parte de él. Su padre adoptivo, Harry Morgan, fue el primero en notarlo. Harry no solo era policía, era un hombre cargado de culpa. Durante una investigación antidrogas, había manipulado a la madre de Dexter para convertirla en informante, incluso cuando ella quiso retirarse por miedo. Esa decisión terminó costándole la vida, y Harry lo sabía. Para él, lo que Dexter se estaba convirtiendo era, en parte, su responsabilidad. Cuando Harry comprendió que la oscuridad de Dexter no podía ser eliminada, tomó una decisión crucial. Si no podía salvarlo del impulso, al menos podía darle forma. Evitar que terminara en prisión o muerto. Evitar que inocentes pagaran el precio. Ese momento marca el verdadero inicio de todo. No del ritual, todavía, pero sí del camino que haría necesario crearlo. Aquí nace la pregunta central de toda la historia. ¿Qué haces cuando no puedes detener a un monstruo, pero aún puedes enseñarle a quién morder? Para Harry Morgan, aceptar lo que Dexter era significaba aceptar su propio fracaso. No solo como policía, sino como padre. En su mente, la oscuridad de Dexter no apareció de la nada. Era una consecuencia directa de decisiones que él mismo había tomado años atrás. Y esa culpa se convirtió en el motor de todo lo que vino después. Harry sabía algo que nadie más quería admitir. Dexter iba a matar. No era una posibilidad, era una certeza. La única incógnita era cuándo y a quién. Ignorar esa realidad solo llevaría a un final inevitable. Prisión, pena de muerte o una cadena interminable de víctimas inocentes. Para Harry, ninguna de esas opciones era aceptable. Así nació el código. No fue un manual escrito ni un conjunto de reglas abstractas. Fue una filosofía rígida, diseñada con un único objetivo: minimizar el daño. Si Dexter tenía que matar, entonces debía hacerlo bajo condiciones estrictas. Condiciones que lo mantuvieran con vida, fuera de prisión, y en la retorcida lógica de Harry, del lado menos malo del mal. La primera regla era absoluta: Dexter no podía ser capturado. Si terminaba arrestado o ejecutado, sería otra muerte más sobre la conciencia de Harry. Mantenerse invisible era una prioridad total. Nada de errores impulsivos, nada de dejar rastros, nada de atraer atención innecesaria. La segunda regla era aún más importante: nunca hacer daño a un inocente. Dexter solo podía atacar a otros asesinos. Personas que ya habían cruzado la línea y que, en muchos casos, el sistema había dejado libres. Desde el punto de vista práctico, también era lógico. Cuando un criminal violento desaparece, pocos preguntan por él. La sociedad, muchas veces, simplemente respira aliviada. Pero había una razón más profunda. Sin límites claros, el impulso de Dexter habría arrasado con cualquiera. El código no solo protegía a los demás. También protegía a Harry de convertirse, indirectamente, en el responsable de una masacre. Harry entrenó a Dexter durante años. Le enseñó a fingir normalidad, a encajar, a imitar emociones. Le enseñó cómo piensa la policía, cómo evitar sospechas, y sobre todo, cuándo no actuar. No le permitió matar a una persona hasta que fue adulto. Antes de eso, todo fue control, observación y contención. El código no eliminó al monstruo. Le dio dirección. Y sin darse cuenta, Harry creó algo mucho más peligroso que un asesino impulsivo. Creó a un depredador con principios. El código de Harry no es solo un conjunto de normas morales. Es una estrategia de supervivencia. Cada regla cumple una función específica,
diseñada para mantener a Dexter con vida, libre y dentro de lo posible, bajo control. No hay espacio para la improvisación ni para la compasión mal entendida. La regla más importante ya la conocemos: no ser atrapado. Todo lo demás es secundario. Para Dexter, la libertad no es solo una preferencia, es una necesidad. Estar preso significaría perder el control, exponerse y finalmente morir. Cada parte de su ritual existe para proteger esta regla fundamental. Para cumplirla, Dexter debe evitar atraer atención. Y aquí entra la segunda gran regla: nunca matar a un inocente. No solo por razones éticas, sino por lógica pura. Cuando una persona común desaparece, alguien pregunta: familia, amigos, compañeros de trabajo. Pero cuando desaparece un criminal violento, muchas veces nadie investiga con verdadero interés. En algunos casos, incluso la policía se siente aliviada. La tercera regla, aunque menos explícita, es igual de importante: siempre tener pruebas. El código exige certeza absoluta. Sospechas, rumores o intuiciones no son suficientes. Dexter debe demostrar, al menos para sí mismo, que su objetivo es culpable. Esta exigencia no solo evita errores fatales, también le permite justificar cada asesinato como un acto necesario, casi como una ejecución. Estas reglas cumplen una doble función. Por un lado, limitan el daño real. Por otro, transforman el impulso caótico de Dexter en algo estructurado. Sin el código, su necesidad de matar sería desordenada, peligrosa e imposible de ocultar. Con el código, cada asesinato se convierte en un proceso racional. Pero hay algo más. El código también sirve como anestesia emocional. Le permite a Dexter verse a sí mismo no como un monstruo, sino como alguien que cumple una función. No es un héroe, pero tampoco se considera un villano común. En su mente, está corrigiendo fallos del sistema. Sin embargo, esta lógica tiene una grieta evidente. El código fue creado por un hombre lleno de culpa, no por un filósofo ni un juez. Sus reglas no son universales ni justas, solo prácticas. Funcionan porque están diseñadas para un único propósito: mantener a Dexter operativo. Y mientras el código se mantenga intacto, Dexter puede seguir avanzando sin cuestionarse demasiado. Pero el código no elimina el impulso. Solo lo canaliza. Y tarde o temprano, ese impulso vuelve a llamar. Todo en el ritual de Dexter comienza con una sensación. No con un plan, ni con una víctima, sino con un impulso interno que él mismo llama su pasajero oscuro. No es una voz literal ni una entidad sobrenatural. Es una necesidad constante, una presión que se acumula hasta volverse imposible de ignorar. Cuando el impulso aparece, Dexter cambia. Se vuelve inquieto, distraído, hiperenfocado. Puede seguir funcionando en su vida diaria, pero todo se siente forzado. Las conversaciones se vuelven ruido de fondo y cada pensamiento termina regresando al mismo punto: la necesidad de matar. Puede reprimirlo por un tiempo, pero nunca para siempre. El pasajero oscuro no sigue un calendario fijo. A veces se manifiesta después de semanas. Otras veces puede permanecer dormido durante años. Pero ciertos factores lo despiertan con más fuerza: el estrés, la presión constante, la sensación de estar acorralado. Cuando la policía empieza a sospechar, cuando alguien se acerca demasiado, el impulso no desaparece. Al contrario, se intensifica. En esos momentos, el deseo pierde foco. Dexter empieza a fantasear con matar a cualquiera. Personas al azar, completos inocentes, incluso gente cercana. No porque quiera hacerlo, sino porque su mente busca desesperadamente una salida. El código es lo único que lo detiene de cruzar esa línea. Un ejemplo claro ocurre cuando Dexter decide dejar de matar durante años, viviendo bajo otra identidad. Logra mantenerse limpio durante casi una década. Pero no porque el impulso desaparezca, sino porque lo reemplaza. Cambia la caza por otra obsesión, otro ritual simbólico. Y aún así, no es suficiente. Bastó una provocación relativamente pequeña para que todo se rompiera. Esto demuestra algo fundamental: el pasajero oscuro no se puede eliminar. No se cura, no se supera. Solo se controla. Y ese control tiene un costo enorme. Cada día sin matar es una lucha activa, no una victoria definitiva. Por eso, cada ciclo del ritual empieza igual. Con el impulso creciendo en silencio. Con Dexter intentando ignorarlo, racionalizarlo, posponerlo. Hasta que llega un punto en el que no hay escapatoria. En ese momento, el ritual deja de ser una opción y se convierte en una necesidad.
Y cuando eso ocurre, Dexter pasa al siguiente paso: buscar a alguien que encaje con el código. Una vez que el pasajero oscuro despierta, Dexter no actúa de inmediato. El impulso puede ser caótico, pero el proceso nunca lo es. Antes de pensar en cuchillos, plástico o salas cerradas, Dexter necesita algo mucho más importante: un objetivo que cumpla con el código. Aquí comienza la fase de investigación. Dexter no mata por sospecha ni por corazonadas. El código exige certeza. Por eso, el primer paso es observar. Analiza comportamientos, patrones, rutinas. Pequeños detalles que para otros pasarían desapercibidos, pero que para él son señales claras. Su trabajo como analista de salpicaduras de sangre le da una ventaja enorme: sabe cómo piensan los asesinos porque piensa como ellos. Cuando alguien despierta su interés, Dexter empieza con una revisión superficial. Antecedentes, informes policiales, rumores. Si algo no encaja, se retira. El impulso puede esperar. Pero si las piezas empiezan a alinearse, entonces la investigación se intensifica. Dexter sigue, vigila, escucha. Revisa horarios, contactos, movimientos. En muchos casos, invade espacios privados, entra a casas, revisa objetos personales, busca pruebas físicas. También adopta identidades falsas para hablar con personas cercanas al sospechoso. Todo vale, siempre que lo acerque a la verdad. La clave de esta etapa es la confirmación absoluta. Dexter necesita ver la culpa con sus propios ojos. Fotografías, pruebas forenses, grabaciones o incluso atrapar al objetivo en pleno acto. Hasta que eso ocurre, no hay asesinato. El código no lo permite. Este proceso cumple una función psicológica crucial. La investigación transforma el deseo irracional de matar en algo que Dexter percibe como justicia. Ya no es un impulso fuera de control, sino una respuesta lógica a una amenaza real. En su mente, no está quitando una vida al azar. Está cerrando un ciclo que el sistema dejó abierto. Si la culpa no puede probarse, Dexter se va. No importa cuán fuerte sea el impulso. Ha sucedido varias veces. Pero cuando la evidencia es clara e innegable, algo cambia. La duda desaparece. El objetivo deja de ser una persona y se convierte en una certeza. En ese punto, ya no hay marcha atrás. El código ha dado permiso. Y con eso, el ritual entra en su fase más técnica: la planificación. Con la culpa confirmada, Dexter entra en una fase completamente distinta. El impulso ya no manda. Ahora manda el control. La planificación es el corazón frío del ritual, el punto donde cada detalle se diseña para que nada quede librado al azar. Esta etapa no se trata solo de elegir un día y una hora. Dexter estudia a su objetivo como si fuera un proyecto. Analiza rutinas diarias, horarios, trayectos habituales, relaciones sociales y momentos de vulnerabilidad. Busca patrones, repeticiones, descuidos. Necesita saber exactamente cuándo y dónde esa persona estará sola, predecible y sin testigos. También evalúa el entorno. Accesos, salidas, cámaras, vecinos, tráfico. Todo importa. Un pequeño error aquí podría arruinarlo todo más adelante. Por eso, Dexter no se apura. Puede esperar días o semanas hasta que las condiciones sean perfectas. Su mayor ventaja no es la fuerza ni la valentía, sino la paciencia. Durante esta fase, también elige el lugar del ritual. A veces es un espacio vinculado a los crímenes del objetivo. Otras veces, un sitio que pueda transformar por completo. Lo importante es que sea aislado, controlable y fácil de limpiar. Desde ese momento, el espacio deja de ser un lugar común y se convierte en parte del proceso. Dexter ensaya mentalmente cada paso. Visualiza la captura, anticipa posibles fallos y planea rutas de escape. Tiene siempre alternativas preparadas. Si algo sale mal, ya sabe cómo reaccionar. Nada se improvisa, porque improvisar significa exponerse. Incluso cuando parece actuar con rapidez, la decisión viene de un cálculo previo. Cada movimiento ya fue pensado antes de ejecutarse. Esa es la razón por la que ha logrado escapar tantas veces de situaciones que habrían terminado con cualquier otro. La planificación no solo reduce riesgos. Le da a Dexter una ilusión de orden. Mientras planifica, el pasajero oscuro queda en silencio. El ritual le ofrece estructura, propósito y una sensación de control absoluto. Pero esta calma es engañosa. La planificación no es el final, es la antesala. Cuando todo está definido y no quedan dudas, Dexter pasa al siguiente paso. Y ahí,
el ritual deja de ser teoría para convertirse en acción. Con el plan definido, el ritual entra en su fase más visible. Aquí es donde la preparación mental se transforma en un entorno físico diseñado para el control absoluto. La sala de matar no es solo un lugar, es una herramienta. Dexter selecciona el espacio con cuidado. Debe ser aislado, fácil de asegurar y, sobre todo, fácil de limpiar. Una vez elegido, lo transforma por completo. Paredes, suelo y techo quedan cubiertos con plástico. No es un detalle estético, es una barrera. Nada debe quedar atrás. Ni sangre, ni fibras, ni huellas que puedan contar una historia. La iluminación se coloca de forma precisa. Todo debe verse con claridad. Las herramientas se organizan meticulosamente, siempre en el mismo orden. Dexter no improvisa. Trabaja a partir de un esquema que ha perfeccionado durante años, volviéndose cada vez más rápido y eficiente. Cuando la sala está lista, comienza la caza. Esta etapa no es caótica ni impulsiva. Dexter se mueve con calma, mezclándose entre la gente, observando desde la distancia. Sigue a su objetivo sin ser notado, esperando el momento exacto. Puede pasar horas sin actuar, porque sabe que la paciencia es lo que lo mantiene con vida. La caza es tan psicológica como física. Dexter debe mantenerse frío, incluso cuando la adrenalina sube. No actúa por ira ni por ansiedad. Espera. Observa. Calcula. Como un depredador que sabe que el resultado es inevitable. Cuando la oportunidad aparece, actúa con precisión. No hay confrontación ni espectáculo. Una inyección de tranquilizante, administrada con exactitud, es suficiente. El objetivo pierde el control en segundos, muchas veces sin siquiera entender qué ha ocurrido. Este es el punto más peligroso del ritual. Sucede en espacios abiertos, estacionamientos, calles tranquilas, lugares de trabajo. Un error aquí podría atraer miradas o dejar testigos. Por eso, todo ha sido ensayado antes. La dosis, el movimiento, el tiempo de reacción. Una vez inconsciente, el cuerpo es trasladado rápidamente. Todo está calculado para minimizar riesgos. Y mientras conduce hacia la sala, el caos queda atrás. El ruido mental se apaga. Dexter sabe que está a punto de llegar al núcleo del ritual. El lugar donde todo converge y donde el pasajero oscuro, por fin, será enfrentado cara a cara. Este es el núcleo del ritual. El punto al que todo ha conducido desde el primer impulso. Cuando la víctima despierta, ya no hay escape. Está inmovilizada, rodeada de plástico, bajo una luz fría que no deja sombras donde esconderse. El control es absoluto. Aquí comienza la confrontación. Dexter no grita ni se desborda. Habla con calma, casi con serenidad. Frente a él no ve a una persona indefensa, sino a alguien que ya fue juzgado por el código. Para reforzar esa certeza, presenta las pruebas. Fotografías, informes, recuerdos de víctimas anteriores. Todo está dispuesto para obligar al objetivo a enfrentar la verdad. Las reacciones varían. Algunos niegan hasta el final. Otros suplican, se enfurecen o intentan negociar. Pero nada de eso cambia el resultado. Para Dexter, este momento no es una discusión. Es una confirmación final. Cada palabra, cada gesto, refuerza la idea de que no hay error. No hay inocencia. No hay marcha atrás. En esta etapa, Dexter realiza uno de los actos más característicos de su ritual, el trofeo. Con un pequeño corte, toma una muestra de sangre y la guarda cuidadosamente. Ese portaobjetos no es solo un recuerdo. Es una prueba personal. Una forma de registrar que el ritual se completó. Aunque sabe que es un riesgo innecesario, no puede evitarlo. La necesidad de conservar ese símbolo es casi tan fuerte como la de matar. Una vez hecho esto, todo queda en silencio. No hay más palabras que decir. El acto final es rápido y preciso. Un movimiento certero, diseñado para terminarlo todo en segundos. Dexter no busca prolongar el momento. Para él, la muerte no es el espectáculo, sino la consecuencia. El verdadero alivio llega después, cuando el pasajero oscuro finalmente se apaga. En ese instante, el impulso desaparece. La tensión acumulada durante semanas, meses o incluso años, se libera por completo. Dexter queda en calma. No felicidad, no euforia. Silencio. Pero el ritual aún no ha terminado. Porque mientras exista un cuerpo, existe un riesgo. Y eso significa que todavía queda trabajo por hacer. Después del acto final,
Dexter no se detiene a reflexionar. El alivio existe, pero es breve. Inmediatamente entra en la última fase del ritual, la limpieza. Este paso es tan importante como cualquiera de los anteriores, porque aquí es donde realmente se decide si sobrevivirá para repetir el ciclo. Dexter trabaja con una eficiencia casi mecánica. No hay emociones, no hay dudas. El cuerpo es desmembrado con precisión, dividido en partes manejables y envuelto cuidadosamente en bolsas plásticas resistentes. A menudo añade peso para asegurar que nada vuelva a la superficie. En su mundo, un cuerpo encontrado equivale a una investigación. Y una investigación significa peligro. Una vez que los restos están asegurados, la sala de matar desaparece. El plástico se retira, las superficies se limpian a fondo, las herramientas se eliminan o se desinfectan. No debe quedar rastro alguno, ni sangre, ni fibras, ni olores. El lugar vuelve a ser lo que era antes, como si nada hubiera ocurrido. Dexter aplica la misma meticulosidad a sí mismo. La ropa se descarta, el vehículo se limpia, cualquier posible huella biológica se elimina. Incluso agotado, incluso con otras urgencias, nunca se salta este paso. Sabe que un solo error aquí podría deshacer años de perfección. El último acto ocurre en silencio. En su bote, bajo la oscuridad de la noche, Dexter se dirige a un punto profundo y remoto del mar. Uno por uno, los restos desaparecen en el agua. No hay prisa. Este momento es casi tranquilo. El ritual está llegando a su fin. Con la evidencia eliminada y el impulso satisfecho, todo vuelve a su lugar. Dexter se pone la máscara. Regresa a ser el analista forense discreto, el hermano atento, el padre funcional. Un hombre común, invisible entre la multitud. Pero esa normalidad es temporal. El pasajero oscuro no ha desaparecido. Solo duerme. Y mientras siga despertando, el ritual seguirá repitiéndose, con la misma precisión, el mismo control y las mismas consecuencias. Y ahora la pregunta queda abierta. ¿Crees que el ritual de Dexter es perfecto o tiene fallas inevitables? Déjalo en los comentarios y dinos qué parte del proceso te parece más inquietante. Si te gustó este análisis completo, revisa nuestros otros vídeos y suscríbete a nuestro canal de Dexter. Gracias por mirar.